la charla va a ser dada por la doctora Mariela Wichnecki, psiquiatra infantil y de adolescentes de ADOS, y por el licenciado en psicología Damián Borda, también especialista en adolescentes. Así que un poco la idea es que ellos van a hablar sobre diferentes temas de las situaciones que le pasan a los adolescentes. Ustedes pueden preguntar, si en el medio pueden interrumpir si hay alguna pregunta que tenga que ver con lo que se está hablando en ese momento, y si no, quedarán para el final, si queda tiempo, todas las preguntas. Así que pueden hacerlo y serán contestadas en el momento que corresponda, si es justamente del tema que se está hablando. Así que Mariela y Damián pueden empezar. Les agradezco muchísimo que estén, creo que es un momento crítico, especialmente hoy que está muy complejo, y creo que las cosas que uno ve con los adolescentes y todo tiene mucho que ver no solamente con los adolescentes, sino con el contexto y con los padres y con un montón de palabras y cosas que se dicen. Así que yo prefería que ustedes, que son los que saben, hablen del tema. Mariela. Bueno, hola. Gracias, Julio, gracias a todos por estar. Sí, eso, gracias por la invitación. Bueno, arrancamos con una introducción, a ver, ahí va, que bueno, más pertinente que nunca porque mencionamos qué es la epigenética y qué rol cumple, y para nosotros que trabajamos en salud mental hace ya muchos años, sabemos que algo del rol de la epigenética y el ambiente son sumamente importantes para abordar nuestra especialidad y entender un poco mejor lo que va sucediendo en las distintas etapas de la vida de los niños y los adolescentes. En este caso puntual, bueno, vamos a hablar de adolescentes, pero es importante decir que el rol de la epigenética sería dicho en idioma, digamos, familiar, como aquellas interacciones que hacen que algunas cuestiones se expresen desde lo genético, pero sin modificar, digamos, la estructura o la secuencia genética de base con la que nace cada persona. Y del ambiente y esas modificaciones, esas interrelaciones, van surgiendo un montón de expresiones en signos o en síntomas que nosotros, digamos, estamos abocados a poder diferenciar para eventualmente tratar, si es que constituye alguna patología o algún trastorno, o que son expresiones a veces normales, digamos, del desarrollo, o situaciones, digamos, conflictivas, pero que no conllevan al tratamiento. Pero sí, digamos, todo el tiempo presente esa interacción tan rica que, bueno, ahora la vamos a ir desarrollando en los distintos cuadros, ¿no? Tiene muchísimo que ver. Ese sería como el concepto de la epigenética y el importantísimo rol que tiene para nosotros en lo que es salud mental. Bueno, y ahí voy. Me paro acá para después seguir con las otras. ¿Está? Sí, seguí, Mariela. Adelante. Bueno. Viene... Bueno, no sé si viene la... Bueno, me presento, yo soy Damián Borda, soy psicólogo, Julio ya me presentó inicialmente. Y bueno, la charla de hoy, que Mariela hizo muy bien la introducción en relación a un marco ambiental y un marco que tiene que ver más con la genética y la biología, que se conjugan y bueno, y tienen efectos en lo que nos pasa diariamente a todos. En el caso particular de lo que tiene, o lo que nos convoca hoy, que es el título de la charla, que qué le preocupa a los adolescentes sobre su salud mental. Bueno, primero como queríamos dar también un marco a qué es la adolescencia, como para poner algún periodo, en el sentido de que la adolescencia, como la niñez, son construcciones sociales, no es que estuvieron siempre, y se puso como marco que empieza, o llega, digamos, con el acceso a la pubertad, y según diferentes autores puede, digamos, concluir a los 18 años o a los 20 y pico, pero básicamente lo que se plantea es como que el fin de la adolescencia tiene que ver con el ingreso a la vida adulta.
que bueno, ahí es como que se va poniendo un punto diferente en cuál es el ingreso. La adolescencia como tal implica una edad de cambios, de resignificaciones, de conflictos, donde básicamente lo que se está buscando en ese momento de la vida es una búsqueda de la identidad. Entonces, en esa búsqueda es muy común que las personas no sepan bien qué quieren, no tengan claro cuál va a ser la carrera que van a seguir cuando terminan el colegio, o vayan cambiando de intereses constantemente y vayan probando, porque bueno, justamente la búsqueda de la identidad tiene que ver con eso, con probar diferentes situaciones, experimentar, y a partir de ese proceso poder ir arribando a conclusiones, que bueno, que claramente llegarán más tarde en otro momento o al final de este momento. Siguiente, Filmina, Flor. Gracias. Bueno, un poco entrando ya en tema de qué es lo que les preocupa a los adolescentes en relación a su salud mental. Nosotros tenemos dos fuentes, digamos, para poder citar en relación a por qué elegimos estos puntos y por qué hacemos foco en esto. Uno tiene que ver con una encuesta hecha por ADOS durante este año y el año pasado, donde se le fue preguntando a adolescentes cuáles eran los temas de preocupación, donde surgieron ansiedad, depresión, TOC y cuestiones de sexualidad. Y la otra fuente sobre la cual nos basamos es UNICEF, particularmente en las cuestiones que tienen que ver con qué les preocupa a los adolescentes en relación a su salud mental en cuanto a la pandemia, digamos. Y en ese punto, lo que surge, coincidentemente con los puntos que también se hizo en relación al relevamiento de ADOS, tienen que ver que uno de los puntos centrales es la ansiedad y el otro es la depresión. Vamos después, o mismo ahora, a ir ahondando en cada uno de ellos, pero justamente en este relevamiento de UNICEF, que tiene como quizás cuestiones más precisas en cuanto a las proporciones, por cómo fue relevado mismo el proceso, lo que plantean es que hay un 27% de adolescentes que han desarrollado trastornos de ansiedad durante lo que tiene que ver con la pandemia, y un 15% que han desarrollado trastornos depresivos durante la pandemia. La principal preocupación que tienen estos adolescentes en relación a estos temas justamente radica mayoritariamente por cuestiones económicas, y que estas cuestiones económicas a nivel familiares y sociales son las que fueron desarrollando tanto las cuestiones ansiosas como las depresivas. Lo que también se pudo relevar es que 1 de cada 2 de esos chicos no disfrutan tanto de las actividades que habitualmente disfrutaban, y que prácticamente también, digamos, el 43% de las mujeres y el 31% de los varones tienen como incertidumbre y desesperanza en relación al futuro. Entonces, bueno, todas estas cuestiones van configurando estos cuadros que vamos a ir explicando, y la idea es que pregunten, que intervengan, que puedan aportar a lo largo de la presentación. Bueno, el primero que teníamos como intención abordar, por una cuestión aleatoria, es ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento que tenemos todos. La ansiedad no es algo malo en sí mismo. Hay una ansiedad no patológica, que es la que nos mueve y nos lleva a estar en acción y en movimiento, a querer resolver cosas, a querer cristalizar ciertas situaciones que nos proponemos, que nos movilizan, que queremos que se hagan bien, que las podamos concretar.
Entonces, la ansiedad en sí mismo no es una patología, es algo que tenemos todos, que todos sentimos, y que si se da dentro de estos marcos que nos permiten tener una vida social, afectiva, volitiva, normal, digamos, sin grandes complicaciones, sin grandes inhibiciones, se puede decir que, bueno, es una ansiedad buena, con la que uno puede convivir y con la que hasta uno lo puede activar. En ese sentido, no es lo mismo estar ansioso que ser ansioso. Dentro de una ansiedad no patológica uno puede estar ansioso, e incluso puede haber situaciones estresantes que a uno lo lleven a estar ansioso, pero eso no implica tener una personalidad ansiosa o desarrollar un trastorno de ansiedad. Generalmente uno puede decir que es ansioso cuando ya comienza a desarrollarse síntomas que pueden configurarse más cercanos a lo que es un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles serían esos síntomas? Bueno, esos síntomas son bastante variados. Hay síntomas que tienen que ver con cuestiones más mentales y otras con cuestiones más físicas. Las personas generalmente que están atravesando un trastorno de ansiedad, lo que tienen es como la sensación permanente o casi todo el tiempo, por no decir todo el tiempo, porque no es todo el tiempo, pero de estar justamente con esta sensación ansiosa, angustiante, que los acompaña permanentemente, que los va horadando. Eso les va generando irritabilidad, les puede traer trastornos en el sueño, es decir, les cuesta dormir, están más activados, los lleva a tensionarse a nivel corporal, esa tensión les genera probablemente cefaleas, les puede generar también dolores físicos a nivel corporal. También otra de las cuestiones que pueden aparecer son palpitaciones, sudoración, sequedad en la boca, todas sensaciones que cuando las van configurando, bueno, les van generando un malestar tal que ya esa vida que decíamos, o ese tipo de ansiedad que era manejable, se les empieza a tornar no manejable, digamos, y los empieza a afectar, los empieza a inhibir, a llevar a tomar conductas evitativas para tratar de aislarse en algunos casos y no exponerse a situaciones ansiosas. No sé si Mariela vos querés agregar algo mientras yo voy. Sí, no te quería. Sí, básicamente, como que uno puede reconocer todos esos síntomas que estás diciendo, Dami. Hay 4 que son como los infalibles, que siempre están, que son esto de la taquicardia, la sudoración, ponerse colorado, y eso después los pacientes o las personas también los van identificando como un termómetro de las situaciones que tienen por delante, y entonces ya cuando empiezan con alguno de esos síntomas, de alguna manera se van como alojando en la crisis de ansiedad, que era una de las preguntas que estaba ahí, ¿no? Esto de que la crisis de ansiedad en realidad puede ocurrir en cualquier situación y a cualquier persona sin configurar un trastorno, ¿no? Eso es habitual también. Sí, otro, digamos, saliendo de lo físico o para complementarlo también, a nivel mental, digamos, siempre también hay una sensación de preocupación en relación a hechos venideros o futuros, donde muchas veces la lectura de esos hechos es que puede suceder algo calamitoso o catastrófico, entonces eso también genera toda una sensación y un sentimiento de incomodidad y malestar. Entonces, todo esto va configurando el cuadro de lo que se podría llamar un trastorno de ansiedad, que difiere de lo que es un ataque de pánico. Como dijimos inicialmente, el trastorno de ansiedad es algo que está a lo largo del tiempo. Generalmente para diagnosticar un trastorno de ansiedad tiene que darse durante varios meses esta sensación que tiene que acompañar a la persona. En el caso de un ataque de pánico, es algo que es súbito, es repentino,
aparece de manera disruptiva y muy fuerte, con algunos síntomas similares a los del trastorno de ansiedad, como puede ser la sudoración, la taquicardia, la sequedad en la boca, mareos, vértigo también pueden dar, pero viene acompañado de una idea de que la persona se puede morir en ese momento, y la sensación de muerte y de poder morirse, que en el trastorno de ansiedad esto no aparece de esta forma, digamos, porque el proceso es mucho más largo y es una sensación agobiante, pero no tan incisiva como la que aparece en el ataque de pánico. Entonces, ese es un punto quizás para poder diferenciarlos, para poder diferenciar cuando uno está atravesando un trastorno de ansiedad o una situación de ansiedad o una crisis de ansiedad y un ataque de pánico, que tiene que ver con lo disruptivo en el momento, con cómo aparece de manera súbita y que el tiempo es acotado, digamos. Duran aproximadamente, puede durar de 10 minutos a máximo media hora, en los casos que se hace más extenso, pero tiene un inicio y tiene un fin, y cuando se termina, se termina. El tema es que lo que queda a las personas que atravesaron este tipo de situaciones es el temor a que vuelva a suceder y el temor a encontrarse con esa sensación y con esta idea de que puede pasar y me puedo morir cuando me suceda. Cabe aclarar que nadie se ha muerto por un ataque de pánico, que es un miedo que aparece, pero que no hay bibliografía que acredite que esto ha sucedido alguna vez. Son situaciones donde las personas sienten cosas que podrían interpretar de esa manera, porque de repente sienten que el corazón se les sale del pecho, que se marean, que pueden pensar que están teniendo un paro cardíaco o lo que fuere, pero bueno, no configura eso un cuadro de ese tipo, sino que es un cuadro en relación a salud mental justamente. Otro de los puntos que surge es, bueno, Mariela ya lo dijo un poco, que es cualquier persona puede tener una crisis de ansiedad. Sí, cualquier persona puede tener una crisis de ansiedad porque en la medida en que todos estemos expuestos a situaciones estresantes, ya sea porque nuestro trabajo, o en este caso un adolescente, porque la escuela, por ejemplo, lo lleva a situaciones de examen o lo que fuera, que lo hace entrar en una situación puntual de ansiedad, puede ser que en ese momento esté ansioso, que tenga algunos de estos síntomas que nosotros estuvimos relatando, pero que una vez pasada esa situación, la ansiedad y el cuadro cedan. En ese caso, por eso hablamos de crisis, porque es un momento acotado y después, pasado ese momento, pasado la situación, pasado los estresores, la situación cede y el cuadro cede también. Hablamos de un trastorno cuando no hay justamente una situación acotada, sino que es algo que acompaña a lo largo del tiempo. Generalmente cuando hay crisis de ansiedad o situaciones de ansiedad que no son patológicas, no es necesario ningún tipo de abordaje, no es necesario hacer una consulta tampoco, quizás, o bueno, la consulta probablemente no esté de más, pero básicamente no va a requerir de un tratamiento, es simplemente poder acompañar a la persona y darle algunas herramientas para que pueda sobrellevar esas situaciones, aprender a manejar las situaciones de estrés y con eso no va a haber mayores inconvenientes. Ya cuando uno está dentro de lo que se configura un trastorno de ansiedad o incluso un ataque de pánico, que no es en sí mismo, no es lo mismo, digamos, pero bueno, ya ahí quizás el tipo de abordaje por lo disruptivo, por lo inhabilitante que es para la persona, tiene que ser más intenso. Entonces quizás, además de algún tipo de consulta psicológica en relación a cómo manejar esas situaciones, conseguir recursos a nivel
psicológico para poder enfrentar esos momentos, va a necesitar o pueda necesitar de algún tipo de intervención farmacológica que los permita estabilizar para también poder aprovechar el proceso psicológico de una manera tal que les lleve menos tiempo reponerse, que sea menos costoso a nivel mental, a nivel afectivo, a nivel de los vínculos, a nivel de todo lo que implica la vida de una persona, y de esa manera poder ir superando este cuadro de una manera más efectiva. Generalmente la estadística lo que demuestra es que los abordajes que son combinados, es decir, psicoterapia y abordaje farmacológico, son más efectivos que si se hicieran únicamente un abordaje farmacológico o un abordaje psicoterapéutico únicamente, cuando estamos hablando claramente de lo que tiene que ver un trastorno configurado o un ataque de pánico. Y a su vez, el tiempo de recuperación para ir retomando lo que es una vida normal también es más rápido. Así que lo ideal en esas situaciones es poder hacer ambas consultas. Yo quería decir una cosa, Damián. Sí. Es muy frecuente en el consultorio confundir el trastorno de ansiedad con ataque de pánico. El relato son bastante parecidos, como decías vos, porque hay síntomas comunes, y creo que es importante poder diferenciarlo. Yo creo que tu comentario sobre las diferencias que hay, sobre el tiempo de duración de uno y otro, etcétera, y el enfoque, porque por ahí eso puede llevar a una cosa terapéutica diferente, si es necesidad de psicoterapia solamente, una cosa psicológica o medicación. Me parece que es muy importante diferenciarlo, por eso creo que hay que hacer hincapié en eso, que cuando uno escucha el relato de lo que le pasa al paciente, al adolescente, y uno tiende a decir, bueno, esto es un ataque de pánico, y creo que se equivoca porque muchas veces es un trastorno de ansiedad y no es un ataque de pánico, y el enfoque seguramente es diferente uno del otro, ¿no? Pero quería que quedara claro para la gente que el relato de por ahí de 5 minutos en una consulta pediátrica puede hacer confundir bastante, que la consulta psicológica o con un terapeuta es muy importante para poder definir por un lado o para otro, ¿no? Porque no son iguales. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, e incluso el tema de la temporalidad, como el tema de la idea de que me voy a morir en ese momento, son como dos cuestiones bien diferenciales de un cuadro y otro. También un punto en relación a lo que son los trastornos de ansiedad, que es muy clásico de ver, que es que cuando el abordaje farmacológico comienza, y bastante rápidamente empiezan a ceder los síntomas ansiosos y la persona se empieza a sentir mejor y a poder sentir que duerme mejor, que trabaja mejor o que estudia mejor. Entonces dice, bueno, listo, ya está, me siento bien, no hago la terapia o corto con la terapia, ya porque ya está, estoy bien. Pero bueno, esa es una situación bastante compleja y riesgosa, porque uno, si bien está tratando los síntomas ansiosos, que son importantes que cedan para que la persona pueda sentirse bien de nuevo, pero quizás no está trabajando sobre qué herramientas poder ir generando o qué patrones de pensamiento tiene que ir identificando y modificando para que no le vuelva a pasar, o para que en el caso de que vuelvan a aparecer ciertas situaciones que le despierten ansiedad, pueda manejarlas de una manera eficiente, efectiva, y que no tenga que volver a recurrir a el mismo ciclo, digamos, e incurrir en el mismo ciclo. Así que es fundamental que, a pesar de que quizás muy rápidamente, en pocas semanas, la persona vuelva a sentirse bien, que pueda hacer el tratamiento, que lo pueda mantener, porque es la forma de evitar futuras recaídas, o en el caso de que alguna vez toque una recaída, porque las recaídas suceden y son normales y pasan, pero poder salir más rápidamente, encontrar herramientas mucho más rápidas y eficientes para hacer frente a esa situación. Mariela, ¿quieres agregar algo? Sí,
Estaba pensando esto que decía Julio, ¿no? De, bueno, esos 5 minutos o lo que sea que toma en una consulta por ahí de control pediátrico o pediátrico, alguna cuestión relacionada con la ansiedad, que qué importante que es que otros profesionales también puedan escuchar algo de eso y remitir a la consulta, y que nosotros mismos también a veces estamos atentos a ese borde a veces muy difuso entre lo que significa la crisis de ansiedad aislada, o como decía Damián, con la temporalidad y las características que van configurando el trastorno, para que también la llegada al tratamiento no sea demorada, ya que, digamos, lo que uno puede observar con el correr del tiempo y el no tratamiento, en general es un empeoramiento de los casos. Y a veces lo que sucede es que se van quizás minimizando o naturalizando algunas respuestas ansiosas, sin darle el lugar por ahí adecuado para pensar, bueno, hago la consulta o pregunto, digamos, cómo lo abordo, ¿no? Y a veces eso hace que se perpetúen algunas situaciones y trastornos que después llegan muy tarde a la consulta y, bueno, todo en detrimento, digamos, del bienestar de esa persona, como que estar atentos a aliviar los síntomas creo que es muy importante. Están preguntando por el chat, Mariela, capaz que esto lo podés Perdón, responder vos. no lo En vi. relación a la medicación, sí, es reciente igual, ¿qué criterios deben reunir los adolescentes para recibir determinada medicación? Bueno, vamos con eso. ¿Cuándo, General, perdón? ¿Y cuándo también creemos nosotros que bueno, que es indicado medicar? ¿cuándo? Bueno, ahí va. En general es cuando, digamos, el cuadro o el síntoma empieza a generar limitaciones o empieza a invalidar la dinámica, digamos, natural o cotidiana de esa persona. Ejemplos típicos serían cuestiones relacionadas con la escuela, cuando se iba a la escuela y ahora cuando hay que conectarse con el Zoom o cuando viene quizás alguna clase difícil o algún examen y se empieza a dar toda una situación que hace que la persona se reste finalmente de ese evento, entonces se pierde eso. Y después en lo social, teniendo en cuenta todas las particularidades de la pandemia, pero cuando se empieza a notar la dificultad quizás para salir o para enfrentar situaciones. Ahí uno, digamos, el criterio es más claro y uno implementa el tratamiento farmacológico, que en general, cuando está ya configurado el trastorno, ¿no? O de pánico o de ansiedad, el tratamiento se hace con fármacos que actúan sobre una vía metabólica, que es la de la serotonina, que son los llamados inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, que también se usan para otro montón de cuadros en psiquiatría, pero bueno, digamos que es como el tratamiento de base y por lo menos en la experiencia clínica lo que más resultado da. No están prohibidas las benzodiazepinas, que serían los ansiolíticos comúnmente conocidos como el clonazepam, el alprazolam, pero son quizás para cuadros o crisis más aisladas y no están por ahí tan recomendados para los tratamientos a largo plazo, ¿sí? Son como más de urgencia. No sé si respondo la pregunta o hay más. Fluoxetina, Sí, sertralina, sí, ahí sí, vi. son IRS. Son esos IRS y son los dos que están mayormente usados en esta población, tanto de niños como de adolescentes. Sí, son seguros y son, digamos, nobles a lo largo del tiempo, sin mayores riesgos de... A ver ahí... Bueno, eso es importante. El tema del embarazo, en general, si están medicados con fluoxetina, no se han visto riesgos o malformaciones congénitas. Y sertralina, si bien no es lo más común, pero ha pasado de algún embarazo en el transcurso de un tratamiento y tampoco se vieron efectos de malformaciones congénitas. La fluoxetina, de hecho, es uno de los antidepresivos que está indicado durante el embarazo. Así que es de confianza en ese sentido también, si se llegara a dar la situación, ¿no? También están preguntando si un trastorno de ansiedad puede desencadenar intentos de suicidio o debería estar combinado con alguna otra patología agravante. Y generalmente los trastornos de ansiedad no desencadenan o no están asociados a la idea de querer matarse, digamos.
no en forma pura. De hecho, al revés, siempre está asociado al temor a que algo malo pase o a morir, pero sí pueden estar un trastorno de ansiedad en comorbilidad con otro cuadro, que la ansiedad funcione como un disparador más para agravar esa situación cuando hay ideas de muerte, como puede ser en el próximo de los trastornos que abordamos o que vamos a abordar ahora, que es la depresión. Pero bueno, digamos, generalmente en lo que es un cuadro de ansiedad vero, es decir, como se presenta habitualmente, no está asociado a ese tipo de temores o de ideas. Lo cual no quiere decir que no sean ideas que no pasen por la cabeza de una persona o de un adolescente. De hecho, quizás en la adolescencia, estadísticamente, es dentro de las edades donde más ideación en relación a ese tipo de situaciones puede llegar a haber. Pero bueno, lo vamos a ir quizás abordando un poquito más adelante eso, guardamos la pregunta y la profundizamos. Y en relación quizás como para ir cerrando un poco este tema y dando lugar a otro, cómo acompañar a alguien o cómo se puede hacer o cómo se puede ayudar a alguien que padece este tipo de situaciones. Bueno, generalmente, como les decíamos, los trastornos de ansiedad tienen como una característica que es que la persona está siempre preocupada, entre otras cosas, por algo futuro venidero, digamos. Entonces, siempre me va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra. Quizás cuando están en ese tipo de crisis o situaciones, poder tratar de ayudarlos a centrarse en el presente. Para eso quizás darles charla con algún tema que no esté netamente relacionado con el motivo de preocupación, tratar de llevar los temas o algún tipo de conversación a quitarlos de ese tipo de pensamientos. A veces sirve ayudar a respirar y enfocarse en la respiración, y haciendo foco en eso se puede sacar el foco de los estresores o aquellas cuestiones más ansiosas que se despiertan. Pero creo que también una de las formas de ayudar es, si una persona está atravesando por todo esto que nosotros venimos nombrando, y que realmente estamos hablando de una ansiedad que ya no deja de ser una ansiedad no patológica, sino justamente patológica, lo mejor que se puede hacer es ayudar a esa persona a que consulte y que pueda encarar esa problemática y tratar de resolverla, porque cuanto más se sostiene en el tiempo, mayor es el desgaste y la iatrogenia que genera. Así que básicamente creo que esas son las formas en que uno puede ir ayudando, sabiendo que tiene limitaciones, que por más que intente todo eso, quizás falle, que quizás no pueda ayudar a esa persona en ese momento, pero entender que son cuestiones que no puede resolver uno por otro, que puede ayudar a esa persona quizás en ese momento a hacérselo un poco más fácil, pero que si está configurado un trastorno o un ataque de pánico, tomando como otro eje algo de lo que nombramos, lo fundamental es pedir ayuda y pedir ayuda profesional que puedan ayudar a la persona y a su vez a la familia, que le den las herramientas para acompañar de la mejor manera. Pregunta que quedó ahí colgada al final es que me enojo más fácil si estoy ansioso, si estoy con ansiedad. Bueno, uno de los síntomas que nombramos era la irritabilidad, así que sí es una posibilidad, y en los niños y adolescentes es una de las formas en que más frecuentemente se manifiesta. Así que, María, no sé si quieres agregar algo a este tema, si no pasamos al siguiente. Sí, pasamos al siguiente. Voy a contestar igual una pregunta que vi ahí al final, que era si en niños se usaba la fluoxetina. Y sí, en niños se usa la fluoxetina y la sertralina. Son los dos que están autorizados y que con confianza los usamos según el trastorno, ¿no? Ahora voy a tomar un poquito lo de la depresión y trastornos del ánimo. Flor, si querés pasamos a la siguiente. Viene... Quería preguntarte, María, ¿desde qué edad está permitido el uso de la medicación? Por un momento en el cual había como una cosa de
que no se podía usar antes de los 11 o 12 años, no sé qué pasó con eso. Sí, en realidad en la práctica hay muchas cosas que a veces los psiquiatras infantiles hemos usado fuera de la autorización estricta, un poco por evidencia clínica y aprendizajes que tenemos en las escuelas hospitalarias, pero lo cierto es que los IRS se pueden usar desde los 6, 7 años con tranquilidad. Es raro que en chicos más chicos uno piense en usar incluso algún otro fármaco porque hay otro montón de factores que justamente tienen que ver más con lo vincular o el desarrollo más primario de esos chicos. Entonces ahí uno no está quizás tan enfocado en lo farmacológico, salvo que haya algún cuadro de base o algo que lo justifique. Pero sí entrando en la edad ya de la, digamos, la escolaridad, ¿no? Cuando arranca la primaria, ahí aparecen muy comúnmente a veces los trastornos de ansiedad por separación, las fobias específicas, que, digamos, se pueden tratar o con psicoterapia y andan bien, según el nivel de afectación que tengan, o en casos por ahí más severos o más invalidantes, ahí ya es necesario incluir el fármaco. Sobre todo cuestiones de fobias muy, muy severas, por ejemplo, a las tormentas o algún evento así como muy específico climático que genera muchos síntomas. Ahí uno los empieza a usar los IRS, y en este caso la fluoxetina o la sertralina. Bien. Bueno, ahora seguimos un poco con la línea esta, viene la diapositiva de la depresión, que había como algunas preguntas. Esperen que no las veo. Ahí. Bueno, esto está buenísimo porque la pregunta de cómo saber si estoy deprimido viene muy asociada a, podríamos decir, yo diría como una parte constitutiva del adolescente, de su desarrollo normal emocional, porque hay un montón de variaciones del ánimo sin ser trastornos del ánimo. Es decir, en todo este proceso, como decía Damián al principio, de esta construcción que va haciendo el adolescente en este camino, hay un montón de variaciones anímicas, antiguamente mal llamadas por ahí ciclotimias o disforias, pero lo cierto es que lo que uno va viendo es que hay un montón de cambios durante el día, durante los días de la semana, durante varios meses, pero eso todo, digamos, nos tiene que hacer pensar en cómo diferenciamos justamente si es un trastorno depresivo o un episodio depresivo de lo que sería el desarrollo normal. Bueno, esa es la parte más difícil, podríamos decir, pero lo que, digamos, está bueno preguntarse es, bueno, ¿en qué nos apoyamos para pensar si uno está deprimido o no? Más que nada en la falta de motivación o la pérdida de interés en actividades que habitualmente les gustan a ellos hacer, sea lo que sea, del orden que sea, pero una pérdida en ese interés por seguir realizando esas actividades. Poca concentración puede ser en las tareas escolares, por ejemplo, disminución de la energía para actividades físicas comunes, digamos, de la vida diaria. Puede aparecer irritabilidad, dificultades con el sueño, que puede ser o falta de sueño o mucha necesidad de sueño, y entonces eso empieza a llamar la atención. Lo mismo que el apetito. El apetito puede variar en más o en menos, ¿no? Hay adolescentes que lo manifiestan, digamos, con una notable pérdida de apetito y quizás hay descenso de peso asociado a eso. Y si no, puede ser que haya como un aumento exagerado de apetito, y esto tiene que ser siempre persistente en el tiempo, digamos. Todos los síntomas que nombré, que son como los fundamentales, tienen que estar en forma persistente durante unos cuantos meses para que pensemos en realmente un episodio depresivo. Y después, digamos, lo que viene siempre asociado a eso, que es como lo que se ve quizás más de afuera, lo que puede ver un maestro, un familiar, un amigo. Después está la parte interna, digamos, de lo que ese adolescente pueda manifestar o no, porque no siempre es tan fácil decirlo, pero que puede estar más ligado a esta cuestión de sensaciones de inutilidad o de ser inservible, de que es una carga quizás para la familia, para los amigos, que nadie lo quiere. Y ahí, digamos,
puede aparecer alguna ideación de muerte, sin configurar una ideación suicida, pero sí que empieza a haber como una insistencia de algunos sentimientos muy fuertes, como de inutilidad, que hagan pensar que la muerte es, digamos, como una solución posible. Y Y ahí, generalmente bueno, también, perdón, te sí, agrego algo, Mariela, a eso dale. justo que venías diciendo, que generalmente a esa sensación y a ese sentimiento se agrega la idea de que no hay un futuro bueno posible, digamos, que todo lo que esté en el porvenir es funesto, que no hay una salida posible a esa problemática. Según el grado de gravedad, de cómo, del peso de esa idea, también tiene que ver con la gravedad del cuadro depresivo que estemos tratando. Digamos, hay cuadros depresivos leves o situaciones donde capaz que con una psicoterapia la persona puede reconfigurar ciertas formas de pensamiento o leer la realidad desde una óptica bueno, que permita como rever eso que está viendo de esa manera. En las versiones ya quizás moderadas o graves, donde pueden empezar a aparecer en las moderadas ideas de muerte, ya el tratamiento vuelve a ser combinado, es decir, psicoterapia y psicofarmacología, y en los graves definitivamente son los dos, y en esos cuadros graves es donde aparecen esas ideas con mucha mayor fuerza, digamos. Donde quizás además del tratamiento farmacológico y el psicoterapéutico pueda ser necesaria una internación en el caso de que la persona sienta que no va a poder manejar la situación, de que no va a poder con eso, que tenga miedo de hacerse daño. Entonces, frente a esas señales, una indicación de internación tiene que ver con poder resguardar a la persona, que pueda hacer esas etapas iniciales del tratamiento cuidada, que pueda estar compensada de ese cuadro y que pueda después continuarlo de manera ambulatoria. Nada, agrego eso y seguí. Sí, totalmente. Pero bueno, digamos, eso fue como toda una graduación, ¿no? De leve a moderado grave. Si hay preguntas, contestamos, pero lo que me parecía importante era poder ubicar esto del tiempo y de que se va instalando quizás no tan rápidamente, ¿no? No es que uno se da cuenta en 2 meses o 3 meses por ahí de una depresión desde el ámbito intrafamiliar. Y a la consulta entonces a veces llegan con muchos meses de evolución y ya mucho más instalado el cuadro, como que a veces, por eso digo que es tan difícil quizás hacer la diferenciación de lo que es normal, porque uno sabe que hay un montón de respuestas normales, del ánimo un poco decaído, la tristeza, el llanto incluso, digamos, como que hay una parte de ese desarrollo psíquico que tiene que ver con muchos momentos de llanto sin que eso signifique un estado depresivo. Entonces, a la consulta generalmente uno, digamos, encuentra al paciente con muchos meses de evolución. Y ahí hay algo interesante de los factores internos externos que está mencionada, la pregunta, que a veces, digamos, es la combinación de todo, el factor interno y el factor externo. A veces uno puede ubicar algún factor desencadenante, que podría ser, digamos, alguna situación conflictiva familiar, alguna situación de duelo, de pérdida, de algún familiar o de alguna mascota, y a veces uno no ubica nada especialmente, pero igual el cuadro se configura en un estado depresivo. Yo particularmente creo que hay un montón de eventos por ahí estresantes que no se van quizás teniendo en cuenta a lo largo de la vida y que de alguna manera después el estrés cuando está más instalado en forma crónica termina comportándose como una depresión. Y a veces entonces uno lo que puede ubicar es eso, como distintos factores estresantes leves, pero en forma persistente o continuada a lo largo de muchos años de esa persona, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como decía Damián, cuando el trastorno está instalado, el tratamiento es combinado. Volvemos a usar, digamos, la fluoxetina, la sertralina como fármacos principales.
Y a veces hay que añadir quizás algún otro fármaco que tenga que ver por ahí con algo más específico del sueño o con alguna idea un poco más severa en relación a la ideación suicida o de muerte, en donde ya se trata de ayudar frenando, digamos, la impulsividad o la conducta de riesgo, ¿sí? Pero eso, bueno, ya también en el ámbito de la internación con otro manejo y, bueno, otros cuidados y mayor soltura, podríamos decir, para el manejo psicofarmacológico. De lo que sí es importante, ahí estoy leyendo, ahí voy, es importante mencionar que todo lo que tenga que ver con, digamos, buenas alianzas o buenas relaciones en el ámbito familiar, con amigos y o gente del ámbito educativo, son para nosotros siempre factores de mejor pronóstico para cualquiera de estos cuadros que cuando no lo están, digamos. Eso parece una obviedad, pero es importante decirlo. Ahí vi escrito si era normal que un adolescente duerma mucho, y sí, en realidad sí, eso también es normal. Por eso digo que el estado depresivo hay que diferenciarlo bien, pero hay un aumento de la necesidad de sueño en el adolescente que es totalmente normal y que, bueno, hay que dejarlos dormir porque es importante para otro montón de procesos madurativos internos que tienen que ver con este descanso y el sueño. Y generalmente, perdón, justo que te interrumpo, pero además del factor sueño, siempre está asociado a otros síntomas, es decir, uno configura el cuadro a partir de la presencia de varios síntomas que tienen que ver con los que fue nombrando Mariela anteriormente, donde el sueño puede ser uno más de ellos, pero que un adolescente duerma muchas horas o muchas más horas que lo que duerme un adulto o un niño es en parte normal, pero si de repente a eso se le agrega aislamiento, irritabilidad, toda una serie de otros síntomas que uno podría ir observando. Digo eso porque capaz que los observa y capaz que el chico no le dice, me siento triste. O sea, son indicadores que capaz que las familias o la gente cercana puede ver, pero que capaz que el chico por alguna razón no ha podido pedir ayuda. Entonces, bueno, son algunas cuestiones que uno puede prestar atención, pero no es solo una, sino que siempre uno va a verla acompañada de otras. Agregar eso nada más. Mariela, seguir. Perfecto. Tranquila. Perfecto. Y con respecto a si se puede volver a tener, como decía antes Damián, digamos, recaídas y digamos, vueltas a lo sintomático, siempre puede haber, no contamos, digamos, con garantía para que esto no suceda, pero lo cierto es que, digamos, el hecho de haber pasado por alguna experiencia de tratamiento, lo que le otorga al paciente es nuevas herramientas y un nivel, digamos, de reconocimiento, de autoconocimiento, mejor dicho, que hacen que, digamos, si hubiera de nuevo algún episodio de depresión leve, por ejemplo, moderado, podría, digamos, pedir ayuda en forma quizás más rápida y autodetectar esa situación para llegar a la consulta. Pero bueno, no hay garantías de que estas cosas no vuelvan a pasar, porque como dijimos muy al principio, hay mucho de la patología en salud mental que tiene que ver con el ambiente. Entonces, si de repente el ambiente nos ofrece de nuevo un factor súper estresante y la vulnerabilidad individual está, bueno, quizás se configura de nuevo un trastorno. Eso hay que saberlo. Y bueno, creo que, no sé si hay preguntas para ir avanzando con lo que viene. Creo que Estamos. hay alguna, perdón, que dice quizás cuánto tiempo, en relación al tiempo que decías, Mariela, de cuánto tiempo se habrá de prolongado, cuánto tiempo configuraría un cuadro depresivo, creo que entiendo que dice la pregunta. ¿Cuál es el tiempo? Para que pensemos que es un trastorno depresivo y por lo menos 6 meses siempre. Tiene que ser en general un periodo mayor a 6 meses. A veces es más, incluso cuando llegan a la consulta, por esto que decía de que hasta que se termina como de armar el motivo de consulta adentro de esa familia, digamos, o a pedido incluso del adolescente, pueden pasar más de 6 meses, pero
en la cabeza hay que tener como ese tiempo mínimo de persistencia. ¿Mm? Pasamos a la siguiente. Bueno, sí, eso, la ¿O siguiente. querés agregar algo más? No, de presente, igual después seguro volvemos, pero... Bueno, otro de los puntos que había surgido de la encuesta, que bueno, esto es como ya más particular de la encuesta de ADOS, tenía que ver con los trastornos obsesivos compulsivos. Creo que más que nada también pensando en que es algo que mucha gente cree que tiene, pero bueno, que no todo el mundo tiene. Entonces, para poder definirlo un poco y pensar qué es un TOC o un trastorno obsesivo compulsivo, bueno, justamente es un trastorno que consta de obsesiones y generalmente viene acompañado de compulsiones. No es en todos los casos, pero en la gran mayoría, el 90% son obsesiones y compulsiones, acompañadas de compulsiones, y una ínfima cantidad, es un porcentaje muy menor, el 10%, que pueden ser obsesiones solamente, y ahí también hay que ver si hasta el diagnóstico es exactamente un cuadro obsesivo o se mezcla con algunas otras cuestiones y no es un cuadro tan claro. Pero bueno, tomando específicamente lo que es el TOC, como decía, viene configurado por obsesiones, que son pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes o persistentes que experimentan las personas como inapropiadas o aversivas y que le generan ansiedad y mucho malestar. Estas obsesiones van acompañadas de compulsiones, que las compulsiones básicamente lo que serían acciones que pueden ser motoras y o cognitivas que se realizan como para aliviar esta idea obsesiva que se torna muy intensa y muy angustiante y que a su vez va acompañada del pensamiento de que si no se realiza esta compulsión, es decir, esta acción motora o cognitiva, algo malo, terrible puede pasar. Y cuando digo algo malo, terrible, no es que, como le puede pasar a cualquiera que esté en esta charla, que vuelve para ver si cerró la puerta de casa porque si no me van a robar, que es como algo bastante lógico, sino que, no sé, tengo que chequear todo el tiempo las luces de mi casa porque si no, no sé, mi hijo se puede morir. Y quizás viene acompañado justamente de un pensamiento que es completamente descontextuado, que no tiene una lógica, no es que por lógica algo va a suceder que pase eso, pero viene ese pensamiento se impone con mucha fuerza, genera mucha angustia, y la forma que tiene la persona de poder descomprimirse de eso es ejecutando esa acción que puede ser motora o cognitiva. Motoras quizás son como las más clásicas, es decir, no sé, desde lavarse las manos hasta limpiar toda la casa para que no quede un germen, y así la persona se queda tranquila. Bueno, como que eso quizás es lo más visible, pero también están las cognitivas, es decir, con pensamientos, no es que tiene que hacer algo motormente, a veces pueden ser las dos, es decir, puede ser una acción motora acompañada de un pensamiento, pero capaz que, no sé, una persona que es religiosa y dice, bueno, tengo que rezar 40 Padres Nuestros para que a fulano no le pase nada, o para que no pase nada con tal situación. Entonces, todas esas situaciones lo que van haciendo es restringiendo la vida de la persona, generando mucha malestar, mucha angustia, genera ansiedad y por ende sintomatología compatible también con lo que definimos y fuimos describiendo con los trastornos de ansiedad, si bien no es lo mismo porque los trastornos de ansiedad no están acompañados de este tipo de ideas y de acciones, aunque en algún momento estuvieron en las clasificaciones relacionados, y lleva después a conductas de escape o conductas evitativas. Es decir, si de repente una persona tiene un TOC en relación al orden, a la limpieza, y
y la pulcritud, y si toca un germen, todo puede desatarse una cadena de situaciones o de pensamientos que llevarían a un desenlace trágico, no va a querer nunca pasar al lado de un tacho de basura. Entonces va a empezar a idear caminos para evitar pasar por tachos de basura que estén en la calle o en el domicilio o donde fuera. Entonces de repente esa vida se empieza a trastornar en forma tal que la persona puede en algún momento decidir o no salir de su casa, o hace todo, pero con un esfuerzo y un desgaste muy grande y muy angustiante. Entonces, digamos que quizás en algún caso hay películas que lo relatan o lo retratan como de manera simpática, pero la realidad es que las personas que atraviesan este tipo de trastornos sufren mucho, la pasan muy mal, y bueno, y es fundamental que puedan recibir el abordaje de tratamiento adecuado, que tiene que ver con un tratamiento psicoterapéutico, obviamente, donde se ponen en juego diferentes estrategias que tienen que ver con... Sí, Mariela. No, quería agregar eso que vos decís, lo de las películas que nos resultan graciosas o como burdas en sus ejemplos, pero no solo al paciente, sino a la familia. Es uno de los cuadros, creo, dentro de lo que es la salud mental, que arrastra, digamos, en forma poderosa a la gente que convive con la persona que tiene el TOC, porque toda la familia se empieza a acomodar un poco a los rituales o a las obsesiones, y va como siendo funcional a la vez a todos los síntomas, ¿no? Eso es interesante después cuando se empieza a tratar el trastorno. Eso quería agregar nomás. Sí, digamos, es más común este trastorno en hombres que en mujeres, y la aparición en los hombres es más temprana, es entre los 10 y los 20 años, mientras que en las mujeres quizás empieza un poco más tarde y se puede observar ya más entre los 20 y los 29 años, digamos. Y bueno, sí, ya lo dije en realidad, que sí, que es más común en hombres y se puede ver en niños, por lo que las edades que lo acreditan, y también en adolescentes. Con lo cual, bueno, no es lo mismo tener algún tipo de conducta o pensamiento obsesivo a tener un TOC. Es decir, un TOC configura todo esto que excede lo que es alguna obsesión habitual que cualquiera de nosotros puede tener. Y los tratamientos, como les decía, tienen que ver por un lado con la psicoterapia, donde por un lado se pueden abordar cuestiones más de exposición para que la persona gradualmente pueda ir venciendo esas inhibiciones que le provoca el TOC, e ir venciendo esos pensamientos a partir de poder cuestionar esos pensamientos en la terapia. La exposición no es solo a hechos, sino a ideas, digamos, hay toda una gradualidad en eso, pero también se trabaja mucho en relación a los vínculos y en relación a los estresores. Generalmente las personas con TOC se caracterizan por tener rasgos más exigentes, que la hiperexigencia y la responsabilidad en estas personas se las notan de manera más marcada. Entonces poder trabajar estas cuestiones tanto con la persona como en el caso de un adolescente, un niño, con las familias que los acompañan, poder bajar un poco los niveles de exigencia, poder bajar un poco los niveles de hiperresponsabilidad, cuando obviamente esto está exagerado, y bajar los estresores. Quizás a veces la escuela está pidiendo mucho y ese chico en ese momento no puede con eso y se le vuelve de una manera negativa. Esto también corre para la depresión o para la ansiedad, ¿no? Para cualquiera de los cuadros que estuvimos charlando. Entonces, capaz que sí, es conveniente charlar con las escuelas para tratar de acompañar a ese chico de la manera que ese chico necesita.
que puede incluir una forma de evaluarlo diferente, una forma de exigirlo diferente, o no exponerlo a determinadas situaciones donde de repente se siente interpelado en relación a lo que le pasa. Como puede ser, no sé, que prenda la cámara ahora en pandemia, cuando capaz que es un chico que empieza a tener toda una cuestión de que no quiere que lo enfoquen porque algo malo puede pasar, entonces empieza con todas cuestiones expectativas. Pero bueno, el reducir los estresores ayuda considerablemente a reducir los síntomas del cuadro. Entonces, el estrés es un factor fundamental a tener en cuenta y es importante poder abordarlo desde los diferentes, desde las diferentes aristas en las cuales a la persona la vayan a tocar. Entonces, bueno, me parece importante que no quede reducido al ámbito de la consulta o de la medicación, sino que en este tipo de abordajes también hay que incluir a las familias, a las escuelas y a todos aquellos que participen de la crianza y el acompañamiento. Mariela, te están haciendo una pregunta en relación a medicación. Esto sí, parece repetido, pero usamos los CIRS, o sea, hay como si fuera todo un grupo de trastornos que comparten la misma autopista biológica, yo digo, que es la de la serotonina principalmente. Entonces, a pesar de que las manifestaciones sintomáticas son muy diversas y variadas, incluso entre los mismos, entre el mismo grupo etario, digamos, y entre los distintos grupos de los niños y los adolescentes, hay todo este conjunto que lo voy a mencionar como para recapitular, que era los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico, los trastornos depresivos, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias. Todas se tratan con el IRS como fármaco principal. Después, como decíamos, en el caso del TOC, se pueden añadir algunos, digamos, fármacos que serían como coadyuvantes, trabajando un poco más sobre otra línea de neurotransmisores, como la dopamina, pero básicamente siempre son los IRS, en todo este grupo de trastornos afectivos, podríamos decirle, o del lado de lo afectivo. No sé si está respondida la pregunta. Preguntan si solo con medicación se tratan esos trastornos o hay otras herramientas para no llegar a la medicación. El trastorno no se trata solo con medicación, como veníamos diciendo, es un tratamiento combinado cuando esté el trastorno instalado como tal. Si es un chico que presenta algunas conductas o rasgos obsesivos, pero que no configuran un TOC, porque un TOC implica toda esta serie de situaciones que nosotros relatamos, capaz que es un chico que tiene una idea que lo angustia circunstancialmente, pero que si se reducen los estresores, si se baja la exigencia familiar, si el chico puede bajar su propia exigencia sobre ciertas, por ejemplo, situaciones escolares o deportivas, si se le juega en el deporte y en que no puede fallar, porque si falla, entonces lo que hace no sirve. Y bueno, se pueden ir aminorando todo ese conjunto de estresores que se van poniendo en juego. Quizás no es necesario llegar a un abordaje farmacológico. Pero bueno, eso también lo va dictando la gravedad del cuadro cuando uno lo evalúa y la clínica misma. Es decir, si uno va abordando los estresores, trabaja con la escuela, trabaja con la familia, trabaja con el chico, pero nada de esto cede, bueno, tampoco vale la pena seguir dilatando la situación porque en el camino el chico pierde cosas, la familia también se angustia porque no sabe cómo acompañarlo, y lo mejor en ese punto, si ya se agotaron las instancias porque se consideraron que podían explorarse, bueno, sí, ahí sí se recurre a la interconsulta con psiquiatría. Bueno, no sé si querés agregar algo más, María, del tema TOC, si no pasamos a... No, pasemos y después... a lo que sigue, Flor, gracias. Bueno, bueno, arranco un poquito yo con los cambios, digamos, esta fue una pregunta, los cambios corporales, si suceden en la pubertad y adolescencia, qué implicancias tienen. Bueno, hablando más desde el punto de vista médico,
biológico, hay un montón de cambios que quizás empiezan un poco antes, esto vale la pena mencionarlo, porque, digamos, la pubertad está en general ubicada entre los 10 y los 14 años, pero antes de eso existe otro gran influjo hormonal que se llama adrenarca, que es cuando más o menos un poquito antes de los 10 años, puede ser 8 o 10 años, en donde los chicos, siendo chicos, quizás empiezan a notar algún cambio en el cuerpo que ya va como haciendo de antesala para lo que va a ser el inicio de la pubertad. Y después, bueno, ya instalada la pubertad, ustedes saben, están las dos grandes protagonistas hormonales, que son en los varones la testosterona mayormente, y en las mujeres los estrógenos. Y bueno, los primeros cambios que se empiezan a ver durante la pubertad tienen que ver con, aunque haya cambios de adentro, pero lo que empiezan a ver ellos es más los cambios de afuera, que son los cambios en cuanto al crecimiento, el aumento de la talla, que a veces puede ser muy marcado, que es el famoso estirón, y empiezan a aparecer aquello que llamamos los caracteres sexuales secundarios, como pueden ser el vello púbico, axilar, o en las piernas, digamos, eso va un poquito más lento en los varones, más rápido a veces en las mujeres, y ese eje, digamos, hormonal va madurando a la par de lo que sería la maduración psíquica. Lo que pasa que a veces no es tan parejo el ritmo, entonces a veces hay como mucho cuerpo de grande y todavía cabeza de niño, ¿no? Más puber y no tan adolescente. Por demás está decir que es una etapa, digamos, súper como compleja para ellos, porque van viviendo justamente toda esta adaptación al nuevo propio cuerpo. Y eso, bueno, de acuerdo a cómo quizás venga esa performance de esa persona, puede tener algún efecto quizás un poquito más marcado o negativo, o algún efecto que no se note y bueno, y se va como acompañando en el desarrollo normal. Hay algunos casos que no son los más comunes, pero por cuestiones, digamos, de algún trastorno hormonal propio, que se configura como la pubertad precoz. Entonces hay cuadros como de desarrollo puberal mucho más precozmente que lo que uno esperaba. Entonces ahí hay que acompañar mucho la parte psíquica, porque en general son bueno, cuadros más disruptivos o más difíciles de entender para esos chicos. Bueno, ¿y qué implicancias tiene? Creemos que, bueno, tiene digamos, la implicancia propia del desarrollo que uno espera que tenga esa persona acompañando el cambio corporal y psíquico, pero en realidad eso va a depender mucho, como decía, de la performance que tenga esa persona, de cómo venga barajada un poco el armado propio, y algo ahí Dami va seguro a aportar, cómo es quizás la experiencia más subjetiva en relación al propio cuerpo y todo lo que se va armando y se va como desarrollando a lo largo de toda la adolescencia con el propio cuerpo, ¿no? No sé si querés echar ahí algo, Dami, o... Sí, en realidad, bueno, retomando lo que decías vos de como este cuerpo biológico que sufre ciertos cambios o que experimenta más que sufrir ciertos cambios, muchos cambios. Básicamente lo que sucede a esa edad es que los chicos o bueno, los adolescentes en ese momento experimentan lo que es el duelo por la pérdida del cuerpo infantil y la llegada de un cuerpo que está en permanente cambio, y que en ese permanente cambio hay adolescentes que les resulta más sencillo que a otros poder ir a adaptarse, pero a ninguno le resulta fácil. Es decir, ir adaptándose a esos cambios que de repente, no sé, los pies son grandes y el cuerpo es chico, o en otro momento a uno le crecen, no sé, las orejas, y a otro, o a una chica desarrolla de manera como más, más temprana que otras. Entonces, bueno, esas situaciones son experimentadas por cada uno de ellos, de acuerdo a también cómo llegan perfilados a ese momento, digamos. Hay chicos que llegan con un armado psíquico más estable, más seguros,
más afianzados, entonces experimentan o viven toda la experiencia adolescente con una estabilidad diferente a aquellos que llegan con mayores inseguridades, quizás más solos, menos acompañados en algunas circunstancias. Entonces todo ese proceso se hace más difícil, quizás más traumático. Entonces ahí, bueno, pueden empezar a aparecer diferentes tipos de presentaciones que algunas pueden entrar dentro de lo que es un desarrollo normal de la adolescencia, como decíamos, fluctuaciones del ánimo, unos días me siento mejor, otros días me siento peor, otros días estoy eufórico, otros estoy triste. Eso no quiere decir que soy bipolar, simplemente, bueno, que son fluctuaciones del ánimo propias de la adolescencia, pero bueno, quizás hay chicos o chicas que permanecen más tiempo tristes, o que no pueden encontrarse con el cuerpo que les ha tocado en el desarrollo, entonces empiezan a tener cierta disconformidad y cierta dificultad para poder aceptar ese cuerpo. Entonces aparecen algún tipo de trastorno de la imagen corporal en algunos de los casos. Entonces, bueno, pueden configurar algún tipo de cuadro, y diferentes tipos de situaciones que en estas situaciones a personas que tienen mayor o menor vulnerabilidad, y ahí quizás me voy a retomar lo del principio de la charla que tiene que ver con la epigenética, digamos, hay cuestiones que pueden estar muy relacionadas con el ambiente, y una persona que, digamos, tiene una cierta estabilidad psíquica a nivel de base, pero tiene un ambiente muy disruptivo y está en una situación de vulnerabilidad muy extrema, puede ser que en ese momento de la vida, sobre todo, experimente sensaciones más extremas de desprotección, de vulnerabilidad, de temor, de miedo, y eso lo lleve a, no sé, desde a tener ideas de lastimarse, o sentir que no hay un futuro posible. Y hay otras personas que quizás no experimentan tantos estresores, pero quizás llegan más vulnerables por su propia biología, por poner un término, y bueno, los cambios en el cuerpo, el embate de lo que tiene que ver con lo hormonal, más algunas situaciones del ambiente, pueden desajustarlos de manera más extrema. Entonces, bueno, para sintetizar un poco, sí, la relación con el cuerpo es básicamente conflictiva, pero bueno, lo esperable es que en un desarrollo normal, y es lo que uno desearía que suceda, que bueno, que con el tiempo todas esas cuestiones que generan conflictos se vayan armonizando, y la persona pueda encontrarse aceptándose como es y pudiendo proyectar y pensarse a partir de ahí. Quizás hay personas que para ese trabajo o para esa situación no necesitan atravesar ningún tipo de proceso ni terapéutico ni de ningún tipo, y hay otras que sí, y bueno, quedará en cómo cada persona lo siente, o cómo ven como familia, o como educadores o personas que los acompañen, qué tipo de abordaje o acompañamiento puedan llegar a necesitar. Relación justamente, sí, Mariela. Perdón, chiquitito, te interrumpa, pero esto que estás diciendo, Dami, me hace acordar a una de las preguntas que quedaron en el relevo, que se refería un poco al síndrome disfórico premenstrual, o el trastorno disfórico premenstrual. Y acá, digamos, si bien no es una patología de la adolescencia propiamente dicha, porque se ve más en mujeres más grandes, digamos, sí es importante que las adolescentes lo que experimentan es el síndrome premenstrual, que es como el típico altibajo anímico, con alteraciones por ahí del peso, del apetito, todo un conjunto de sensaciones raras que en general resuelven cuando ya viene la menstruación. Y ese también es un aprendizaje que van haciendo las adolescentes en particular, y que va reconociendo como algo propio, y después los integrantes de la familia también quizás empiezan a reconocerlo,
porque son como esos días previos de mucha irritabilidad, más la habilidad emocional, llanto, o sea, es todo como un anuncio de que después pasa, y no configura un trastorno, digamos, no se trata. Eso quería resaltar. Bueno, gracias Mariela por complementar eso. Otro de los puntos que... Sí, una cosa quería bien. también decir, que siempre cada vez que tenemos una charla, por ahí yo lo resalto. Tomamos la adolescencia y todas estas patologías y las características de los adolescentes como si fuera un elemento aislado, y hablamos de eso porque son temas importantes, son importantes los diagnósticos diferenciales y las formas terapéuticas también, pero digo, hay una cosa previa que es la infancia, digamos, y que yo creo que muchas de las cosas que vos decías, Damián y Mariela, con respecto a cómo se lleva adelante, digamos, la adolescencia, tienen mucho que ver con el aprendizaje que se hizo, las relaciones ambientales, las relaciones familiares, y ahí es donde empiezan a surgir elementos que hacen que más adelante puedan tener una adolescencia más tranquila, más feliz o lo que fuera, comparado con otras que son realmente traumáticas, ¿no? Y esto es, el ámbito familiar es un elemento importante, el ámbito escolar es un elemento importante, y yo creo que el que ha tenido experiencia con muchos pacientes en la época de pediatría y después pediátrica, en edad de adolescente, el mismo chico o chica, se da cuenta cómo ha influido su relación parental, su relación escolar, su relación, y eso es muy notable, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, sí tener en cuenta todo esto, que me pareció clarísimo, todo esto de las diferentes formas y patologías que puede haber en la adolescencia, pero que tienen que ver no solo las patologías, sino las conductas, y yo creo que eso sí es un tema que nosotros estamos tratando de ver de la cosa conductual de los adolescentes, y lo estamos viendo en este momento mucho, tienen que ver también con una historia, como si fuera un edificio que no empieza en el quinto piso, uno empieza por la base y construir los 4 pisos anteriores antes de llegar al quinto. Y esos 4 son fundamentales, porque la debilidad, el sufrimiento, los adolescentes tienen características comunes, ¿está bien? Es decir, ahí si uno toma algunos elementos, digamos, de adolescente, podría decir, bueno, son todos iguales, y no es cierto, digamos, le pasan cosas parecidas, tienen sensaciones y evolutivamente y en el desarrollo, por ahí pueden ser muy parecidas, pero la evolución y las características y los problemas tienen mucho más que ver con estas relaciones eh, ambientales y familiares y personales, y yo creo que eso es algo que nosotros estamos tratando de realmente darle mucha más trascendencia, ¿no? Es decir, uno no debería empezar a contar desde la adolescencia, ¿no? Y la frase de Descartes que yo siempre cito es que uno cosecha en la adolescencia lo que sembró en la infancia, y esto que parece una frase, si uno la medita mucho, es probable que encuentre muchas de las cosas en los adolescentes como consecuencia de cosas que han pasado en la infancia, que no necesitan ser horripilantes, ni muy traumáticas, ni nada, pero también esa seguridad de la que vos hablabas también, frente a cada una de las situaciones, el enfrentamiento, el sufrimiento y todo, tienen que ver cómo se fue aprendiendo, digamos, ¿no? Es una etapa de aprendizaje y de desarrollo físico y desarrollo mental, y yo creo que esto todo hay que unirlo desde el nacimiento. Incluso algunos hablan de antes, pero empecemos del nacimiento por lo menos y del trato que han recibido, ¿no? Nada más eso. Completamente de acuerdo con lo que decís, Julio, es algo que tiene que ver con una cuestión de desarrollo, que claramente empieza, si uno quiere, desde antes del nacimiento, y cómo se piensa y qué lugar se le da a ese futuro bebé que llega, que crece, que se lo acompaña, que se lo acompaña no solo desde el ámbito familiar, y capaz que cuando nosotros hacemos referencia al ambiente, que quizás no sé si lo definimos claramente, hacemos referencia a todo lo que hace el ecosistema de una persona, es decir, sus vínculos familiares, sus amistades, el lugar donde se desarrolla, su escuela, el lugar geográfico y cultural, digamos, hay todo el estatus socioeconómico en el cual también vive y crece.
Entonces, bueno, todo eso va armando y configurando un desarrollo mental y psíquico que cuando llega a la adolescencia se resignifica. Se resignifica por cuestiones biológicas que aparecen, que son propias de ese momento de la vida, y porque eso habilita también una resignificación de los vínculos en términos generales y de las relaciones en términos generales y de las figuras de referencia en términos generales. Entonces, esas figuras, que quizás en algún momento eran incuestionables, empiezan a ser cuestionadas, empiezan a aparecer nuevos referentes o una búsqueda por nuevos referentes, entonces empieza el ídolo juvenil al que siguen porque no sé, los representa de alguna manera, o a veces la identificación y esa búsqueda se encuentra en el grupo de pares, entonces es un elemento de sostén muy fuerte el grupo de pares a esa edad. Quienes tienen un grupo de pares se sienten mucho más sostenidos, acompañados, que quienes no logran conformarlo, y bueno, eso ya abre toda una posibilidad a una serie de situaciones que pueden provocar sufrimiento. Pero bueno, parte de los temas que se habilitan en ese momento de la vida también tiene que ver con la sexualidad. Como decía Mariela, por cuestiones biológicas algo se habilita de eso, y eso biológico también permite que los chicos y las chicas que ingresan a la sexualidad a esa edad, bueno, se enfrenten a ella desde el armado psíquico que pudieron lograr, digamos. Entonces, es un tema que es recurrente porque es un tema nuevo, porque es un tema que también el cuerpo lo llama a que algo de eso está pasando, pero no todos están en el mismo tiempo y en el mismo momento para poder ir experimentando en relación a eso. Hay chicos que quizás se sienten más confiados y preparados de experimentar con compañeritos o compañeritas más temprano. Hay otros que sienten que no es el momento y les lleva más momento, y frente a la pregunta de cuál es el mejor momento, y el momento es el momento en que cada persona se sienta preparada, no antes que eso, no por presiones externas, no por presiones sociales, no sé, no porque, bueno, a los 13 años si no di mi primer beso, entonces no sé qué, o si no tuve mi primera relación antes de los 18, entonces no sé cuánto. Entonces, básicamente tiene que ver con cuándo uno se siente preparado y entender que eso no hay que forzarlo, que tiene que ser según los tiempos de cada uno. No sé si Mariela querés ir agregando algo que voy diciendo. No, eso, que hay que tener en cuenta el ritmo de cada persona y que ellos puedan entender desde su lugar también, ser respetuosos consigo mismo, ¿no? Sería un poco lo que uno pudiera transmitir. Que a veces es difícil en el contexto social o según el grupo de gente que acompaña, que se transforma en esto que vos decís, Dami, como una presión, y que a veces eso puede generar efectos muy negativos. Sí, de la misma forma que quizás uno no sabe lo que quiere en la adolescencia en relación al futuro y en relación a de qué va a trabajar o qué va a estudiar, hay gente que llega mucho más clara y definida en relación a qué le gusta, qué no le gusta, y otra gente que eso lo va transitando en ese camino y lo va experimentando en ese camino. Hay gente que, o chicos o chicas, que llegan con muchas dudas en relación a su sexualidad, en si les gusta una cosa o les gusta la otra, o se sienten de una forma o se sienten de otra. Muchos de ellos experimentan mucho antes de encontrar su camino, otros no necesitan experimentar tanto, pero lo van definiendo igual. Pero básicamente, como decía Julio, si bien hay estándares comunes a lo que tiene que ver la adolescencia como ciclo, cada adolescente transita eso de manera muy particular y muy personal, y es fundamental poder ser respetuosos y poder acompañarlos sin juzgarlos y tratando de ir encontrando el facilitarles el camino para que puedan ellos encontrar qué es lo que necesitan y que se sientan cómodos en relación a eso y que se sientan acompañados.
creo que es lo que quizás desde el plano de los adultos podemos tratar de aportarles a ellos. Así que me quedaba un poco también, escuchaba a Julio la frase que utilizó, que me pareció como muy, muy descriptiva, y en relación a estos cambios que se producen en la adolescencia, no solo en el cuerpo y en la sexualidad, sino en esta búsqueda permanente de una identidad. Había un pediatra también, psicólogo, psicoanalista en realidad, que se llamaba Donald Winnicott, que decía que la función de los adolescentes en la adolescencia es decepcionar a sus padres, y la función de los padres frente a estos cuestionamientos y embates de los adolescentes es sobrevivir a ella, porque en un momento pasa. Así que bueno, creo que es un buen mensaje para ambos lados. Flor, no sé si querés ir a la filmina siguiente, o Mariela, ¿querés agregar algo acá? No, está bien, esperamos a que bien, bueno. Bueno, la adolescencia y la cuarentena. No sé si arrancamos, María, y yo te acompaño. No, bueno, esta, digamos, era también estas, mejor dicho, eran unas cuantas preguntas repetidas, en el sentido que creo que ya hoy, a un año de la primera conmoción post-cuarentena, podemos pensar algunas cosas. Y bueno, se nos ocurrió poner estas situaciones de aislamiento, virtualidad, escolaridad, cambios emocionales, proyectos, como disparadores quizás para poder pensar juntos o compartir alguna experiencia, no solo desde lo profesional, sino quizás también desde lo cotidiano, en relación a, bueno, qué pasó con los adolescentes en este tiempo. Y hay, digamos, alguna, por lo menos, cuestión que yo quisiera resaltar, que es que de lo primero que fue la primera etapa, ¿no?, de este aislamiento tan marcado, se pudieron ver efectos realmente muy negativos en relación a la falta de esta nutrición afectiva con pares, como decía Damián, ese grupo de apoyo tan fundamental en esta etapa. Y hoy uno lo que, digamos, puede quizás leer es que ellos mismos han encontrado como la manera de poder salir de ese aislamiento, a pesar de los DNU o las restricciones, y con un aprendizaje de cuidado que quizás uno no le suponía al principio de la cuarentena, ¿no? Al principio me parece que había mucho más prejuicio de cuidados y de cosas que eran capaces o no de hacer los adolescentes, y uno hoy puede tener una lectura un poquito más objetiva en función de lo que fue pasando también. Y bueno, yo quería resaltar eso del aislamiento, de cómo los adolescentes fueron tratando de encontrar la manera de no quedar presos en ese aislamiento, un poco desde la presencialidad y también desde la virtualidad, ¿no? Porque fue algo bastante común encontrar como esas conversaciones por ahí eternas, por WhatsApp, en muchas oportunidades, como una manera de continuar encontrándose. No sé, eso por lo menos quería decir del aislamiento. Dami, no sé si quieres agregar algo. Sí. No, realmente creo que bueno, que es redundar, pero sí, digamos, ha tenido efectos. Los chicos, las escuelas, las familias han tratado de ir buscándole la vuelta como para que se puedan sentir más cerca. En los primeros momentos de la pandemia, quizás eso al principio no se sentía tanto, pero con el correr de los meses, creo que al principio de la pandemia ningún chico estaba disconforme con no ir al colegio. Ya a los 3, 4 meses de pandemia, todos querían volver a la escuela y estar con los compañeros. Así que es algo que se fue viendo. La virtualidad fue muy difícil para los adolescentes, para las adolescentes, para los niños también, porque era difícil poder sostener el interés, poder sostener la concentración. Bueno, no solo para los niños, digamos, para las familias, para las escuelas, para los docentes, para todos.
y la verdad que el hecho de tener que pensar para muchos en volver a este sistema ha sido bastante difícil y bastante traumático. Yo, por lo menos esto es una cuestión de experiencia personal a nivel consultas, no es una estadística formal, pero de mis pacientes adolescentes, cuando se dictaminó la nueva cuarentena, todos tuvieron efectos negativos y lo sintieron mucho, también los adultos jóvenes sobre todo, creo que a cualquiera de nosotros, pero bueno, ellos lo manifestaron de manera muy clara, con sentimientos de desgano, con sentimientos de tristeza, vuelta a ciertas conductas de aislamiento, que bueno, con el correr del tiempo igual las fueron revirtiendo también, como decía Mariela, a través de encuentros posibles, de grupos de WhatsApp, de Zooms y cosas que ya se han implementado en lo largo de esta pandemia. Todas estas cuestiones, como veníamos trabajando, traen cambios emocionales y están desde los leves, por decirlo de alguna manera, que es como esta pérdida de interés en las cuestiones que habitualmente daban interés y daban placer, en los casos más importantes, con aparición de trastornos como la depresión o los trastornos de ansiedad, o el recrudecimiento de algún tipo de patología que previamente estaba, y por lo que es y como les comenté, la estadística de UNICEF, prácticamente el 43%, o sea, casi la mitad de las chicas y un 30 y pico, 1% creo que de los varones, en este contexto de pandemia han ido perdiendo cierta esperanza en relación al pensamiento de proyectos y de poder plasmar proyectos futuros, lo cual los lleva como a una sensación y a un sentimiento de pesadumbre en cuanto que es un presente eterno que les cuesta poder trasladar a otros momentos. Hay otros chicos, otra mitad o un poco más en algunos casos, que le han podido encontrar la vuelta a pesar de todas estas dificultades que vivimos todos. Así que, Mariela, no sé si querés agregar algo más. Sí, yo, digamos, algo en relación, bueno, a la escolaridad, que quedó ahí también mencionado, como una reflexión que también venía de parte de lo que uno puede recoger de las consultas, que dicho sea de paso, aumentaron un montón en el último año, digamos, 2020, y de lo que va corriendo 2021, han aumentado significativamente las consultas. Quizás no devienen tratamientos, ¿no? Pero hay mucha más consulta por la cuestión emocional, y algo de la escolaridad que se puede enganchar con algo de lo que dijimos en la charla, según tengan ganas, pero ese podríamos decir como si hubiera habido un desbalance entre que a la escuela no se iba, porque estaba, digamos, la cuestión virtual, pero en esa virtualidad hubo como una sobrecarga, en algunos casos, de exigencia escolar. Y esto fue también un motivo de preocupación en algunas familias, en algunos pacientes, porque de repente no era la exigencia habitual que había tenido el colegio en su modo presencial, sino que era una especie de suplir la no presencialidad con mucha carga académica, digamos, quedando para mí demostrado una vez más que la escuela, digamos, tiene un poquito de académico, pero mayormente es todo lo otro, ¿no? Que es la interacción, el fortalecimiento de vínculos, digamos, esa nutrición permanente afectiva que tiene que ver con el pasaje de los chicos y los adolescentes por la institución escolar, y ahí es donde se notó mucho entonces la falta de la presencialidad, ¿no? Y en detrimento de la sobrecarga desde lo virtual. Eso quería mencionarlo, que apareció. Y ahí había escrito algo de los cambios emocionales y sí, coincido. Digamos, toda la variedad de cambios emocionales se vieron como mucho más sobre la consulta y la cotidianeidad, saliendo de lo profesional, en grupos de amigos, uno podría decir, lo fue notando con el correr del tiempo mucho más acentuado. Pero como decía Damián, ahí también se suma lo otro, que es que, bueno, los padres, digamos, también
estaban mucho más metidos en las casas, y esto hacía que lo emocional tuviera también otro feedback, ¿no? Sí, Desde en el mejor de lo los casos, agobiante. digamos. ¿Eh? En el mejor de los casos, digamos. A veces el estar conviviendo tantas horas en familias que quizás tienen un funcionamiento más disfuncional, bueno, no fue tan beneficioso para algunos de los chicos. Exacto. Uh-huh. Incluso pensaba mientras estábamos charlando o hablando nosotros en este caso, y pensaba en los casos graves que ya atendíamos prepandemia, que tenían dificultades para sostener la presencialidad del colegio o la presencialidad de los espacios de estudio, y al principio la pandemia les fue funcional porque les restó esa presión y el estrés de no estar pudiendo cumplir con algo que ya no era exigido, porque no había que ir, porque no había que presentar al principio de la pandemia trabajos, porque en teoría todo el mundo aprobaba, y entonces había cuestiones de las dificultades de esas personas para sostener esa exigencia que se restaba, pero con el correr del tiempo, la falta de poder aún pensar en un futuro posible hizo que esas mismas personas que se les habían restado esos estresores, les pesara el hecho de tampoco poder imaginarse un mañana con posibilidades, digamos, o con un presente mejor para ellos. Entonces, bueno, hemos llegado, digamos, a un punto donde sí ha sido necesario para muchas personas, por su salud mental sobre todo, poder retomar ciertos hábitos de normalidad en cuanto a la relación con pares, a la educación, al mantenimiento y al poder planificar y pensar proyectos, porque si no, sostener el día a día se hizo y se hace muy difícil. No sé si Mariela querés agregar algo, sino capaz que podemos abrir un poquito a preguntas y... Había una pregunta recién de cómo acompañar a un adolescente que está terminando quinto año, ¿no? A ver si leí bien. A ver. Está terminando la secundaria y está angustiado en relación a no tener proyectos para el próximo año. Bueno, a ver, no hay una forma de acompañar, pero creo que es fundamental tratar de interesarse por lo que le pasa, tratar de hacerle sentir que lo que le pasa no es algo anormal, que es algo que es propio de ese momento de la vida, no exigirle ni plantearle que él se exija tener una respuesta ahora a eso, poder charlar, dialogar, ver si surgen intereses, posibilidades, pero bueno, cuestiones que puedan linkear en algo que a ese chico o a esa chica le permita pensar en un proyecto, y si haciendo eso no se encuentra, se puede pensar en algún tipo de consulta o orientación vocacional, como para que esa persona sienta que siempre hay herramientas para poder sentir que puede encontrarle respuestas a ese momento. Me parece que es importante tratar de transmitirles que, bueno, siempre está la posibilidad de encontrar respuestas a ese momento, solamente que hay que buscarlas y que quizá no son inmediatas. Yo quería introducir el concepto de resiliencia, ¿no? Porque, y esto viene de antes de esta pandemia y todo lo demás, lo planteó Thomas Silver en algún momento, médico de adolescentes en Estados Unidos, y creo que el futuro habría que apostar y generar en los adolescentes el concepto de resiliencia, ¿no? Es decir, que a uno le puede ir muy mal, pero que tiene toda la potencialidad de recuperarse y empezar a hacer cosas, porque realmente el panorama con todo lo que está pasando y lo que pasó es como muy deprimente en algún sentido, y sin visión de futuro, porque no se sabe bien qué es lo que va a pasar. Pero si uno introduce un elemento positivo, afectivo, como la resiliencia, me parece que eso sí puede ser que tenga un efecto como importante. Y creo que ahí sí los pediatras y los psicólogos y los psiquiatras y pues todos nosotros, digamos,
a nivel institucional, y eso quería recalcar, lo bueno que es lo de la charla de hoy es como recuperar lo de la resiliencia dentro de una institución. Es decir, la institución ayuda mucho a poder generar una expectativa futura de recuperación. Yo creo que eso es un poco lo que quería decir, ¿no? Es decir, si no es como que todos entramos en una cosa como que esto, después de esto viene lo peor. Y yo creo que no, que sería bueno generar proyectos, no sé quién los comentó recién de ustedes, pero los dos, no dejar pasar la oportunidad y de recuperar parte de lo que está haciendo y además generar expectativas nuevas. Y eso, que yo me acuerdo que Tomás hablaba mucho de la resiliencia, me parece que eso es muy importante. Después de eso, en muchos lugares y en muchas otras características y situaciones, tenía que ver con una recuperación y la posibilidad de generar un poco nuevas expectativas. No da por que esto, bueno, este es el fin, no hay nada después de esto y no hay futuro y todo eso, sino por el contrario, trabajar en conjunto para generar en los adolescentes el concepto de que uno puede no solo recuperar, sino ganar cosas nuevas. Y por ahí, alguna vez más adelante, podamos apreciar, dentro de todo lo malo que estamos pasando, que por ahí hay algunos elementos que son nuevos y creadores, y por ahí, después de alguna crisis, siempre por ahí uno termina como sacando cosas positivas de esa crisis. Y estamos en una crisis que no es terminal, que yo creo realmente que no es terminal, y que creo que sí hay que tratar de recuperar fuerzas. Y ahí creo que las instituciones como la nuestra y como otras muchas que están trabajando pueden aportar mucho en esto, ¿no? Los profesionales, los no profesionales, los docentes y todo, tener una luz de esperanza en el camino basado en la recuperación y en la posibilidad de crear cosas nuevas, primero dentro de uno y después proyectarlas hacia la sociedad. Sí, Julio, te quería agregar a eso, que digamos, coincido plenamente, que a mí me pasó de escuchar, digamos, ¿no? De los lugares cercanos, no tanto profesionales, sino más como desde lo cotidiano, algo que vos decís, esto del aprendizaje, que chicos, digamos, púberes o adolescentes jóvenes, muy jóvenes, ¿no? De 13 años, 14 años, cómo empiezan a hablar de qué cosas aprendieron en la pandemia y cómo hay una revalorización de cuestiones relacionadas con lo vincular principalmente, bueno, no solo en el ámbito, digamos, de la casa, sino vínculos con amigos y en la escala, digamos, a abuelos, ¿no? Como que desde ellos ya ahora se empieza a notar ese trabajo o esta resiliencia bueno, que está como a flor de piel, podríamos decir, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, porque si no es entrar en un círculo de lo cual uno no tiene salida. Por eso yo creo que la ayuda entre todos nosotros, en las instituciones y a nivel humano, con la otra gente, recuperar muchas de las cosas, ese es un dato que nos va a ayudar a salir de esta situación tan marásmica de alguna manera, ¿no? Sí, Pero bueno, hay creo que que transmitírselo a los con los adolescentes. apoyos, perdón Julio, también así. No, dale. No, decía que creo que es fundamental que con los apoyos necesarios se puede pensar en que cualquier presente o futuro es de buen pronóstico para cualquiera. Es fundamental que, como decía Julio y Mariela, las instituciones, la familia como institución, el grupo de pares, los intereses que a cada uno lo puedan apuntalar, todas esas cuestiones sean apoyos en los que uno pueda posicionarse, pararse para poder a partir de ahí ir en búsqueda de eso bueno, que le dé esperanza y que le permita pensar en un proyecto vital y vitalizado, digamos. A veces las respuestas las podrá encontrar solos, otras necesitarán ayuda. Lo importante es que si uno necesita ayuda no tenga vergüenza ni miedo y que la pida, y la pida cuando la sienta, porque bueno, siempre es un buen momento. En medio de las guerras más crueles,
surgieron gente que pudo transmitir lo que significa un ser humano, y si bien no pudieron expresarse muchos, creo que había muchos que sin expresarse o sin decirlo pudieron generar una expectativa positiva, ¿no? Estoy pensando en Germán Hess, que en medio de la guerra y todo eso pudo mantener una estructura de optimismo con respecto al futuro, por más que tengamos una visión bastante ambivalente con respecto a esto. Yo les quería agradecer a ustedes, porque la verdad que tanto vos, Damián, como Mariela, a mí me hace sentir seriamente la importancia de una cosa institucional. Es decir, nosotros que nos veíamos todos los días trabajando y todo, de golpe dejamos de vernos, pero todos seguimos igual, nadie se fue. Seguimos comunicando de una manera, de otra, haciendo estas charlas. Para mí es muy importante, digo, como visión de futuro, que realmente una cosa común, con gente que uno quiere y con una cosa institucional, uno puede recuperar mucho de lo que uno piensa que perdió, ¿no? Bueno, Julio, muchas gracias por el espacio a todos y a la gente que participó y acompañó durante este rato de charla.